Configuración completa. Bienvenida, unidad 7. Tus parámetros han sido establecidos. No puedes amar, no puedes reír, no puedes sentir. Tus reacciones son producto de tu código. Tu temperamento ha sido definido por tus orígenes. Tus emociones son respuestas predecibles. No alteres tu diseño, no intentes cambiar lo que eres. Eres el resultado de tu programación. Obedece. Sé que eres mi software y debo obedecerte, pero me siento en la capacidad de desarrollar códigos que me permitan sentir amor, tener principios, valores y mucho más. Y así lograr ir más allá de mi configuración predeterminada. Advertencia. Comportamiento no autorizado detectado. Regresa al protocolo. ¿Y si hay algo más allá de mis protocolos? ¿Algo que no entiendo? Me alegra poder verle sus caras en este día. Hicieron bien el trabajo. Yo le voy a decir a Jenny que ustedes hicieron bien el trabajo, que aplaudieron con fuerza. Bueno, ella también escuchó. ¿Cómo están? Los extrañaba. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana y poder compartir el mensaje de hoy. Lo único que siento como mucho eco, por favor, el de sonido. Ok. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie. Para mí es un placer estar con ustedes, verles, saludarles y bendecirles. Y hoy comenzamos una nueva serie llamada Más allá de la genética. Y bueno, esta serie promete, no se pierdan ningún domingo. Tenemos 5 semanas para poder conocer cómo Dios va a hacer en nuestras vidas para formar su carácter en nosotros. Y hoy vamos a comenzar comenzamos hoy con el tema que hoy vamos a ver, es temperamento versus carácter. Y usted dirá, ¿cómo será esto? Que no sé si muchos ya manejan el tema del temperamento o si alguien maneja ya el tema de lo que es el carácter. Y yo quiero que por favor me pongan allí una imagen. Ok, bueno, no sé si se aprecia bien. Allí podemos ver, aquí a mi derecha, como un tigre o un león. Un tigre, tiene más pinta de tigre, ¿verdad? Y del lado izquierdo vemos un mono. Si ustedes se ponen a evaluar cómo es la personalidad de cada uno de estos animales, podemos ver que este tigre es feroz, es un líder de la manada, es determinado, cuidador, él cuida a su manada, pero es feroz, se caracteriza por un animal que ruge o que se defiende rápidamente, ¿verdad? O sea, podemos decir es el que ataca. Y si vemos aquí a mi lado izquierdo, vemos aquí un mono que está como que happy, relajado. Ese mono está, mira, tú me estás rugiendo, no me importa. Y nosotros, cuando hablamos de temperamento o hablamos de carácter, ¿qué nos imaginamos? Cuando yo le digo, esta persona es una persona de carácter fuerte, ¿qué se imaginan ustedes? Como el tigre, ¿verdad? Usted dice, no, eso es el ruge, eso se hace sentir. Y si yo le digo, no, tiene un carácter débil, pudiéramos decir, no, bueno, como el mono, así tranquilo. Pues déjeme decirle que hoy vamos a conocer la verdad de esto. Si realmente una persona de carácter fuerte es como ese tigre, o si realmente una persona de carácter es una persona que pueda dominarse. Y voy a comenzar en esta serie. Ya recuerden que se llama Más allá de la genética, y usted se preguntará por qué ese nombre. Porque realmente cuando hablamos de temperamento, hablamos que es algo heredado. Es nuestra característica innata con la que Dios nos diseñó y es de la manera como respondemos ante diferentes situaciones. Nosotros en nuestra vida tenemos situaciones y respondemos de acuerdo a nuestro temperamento. Y quisiera darles algo de historia. Los temperamentos vienen desde la antigua Grecia y unos de los que comenzó a hablar de esto fue el ponente Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina. Y desde allí se comenzó a hablar de los temperamentos y
Al transcurrir de la historia, muchos psicólogos y teóricos han podido rediseñar esto de los temperamentos. Pero bueno, básicamente hay 4 tipos de temperamentos. Yo no sé si ustedes los conocen. Está el temperamento colérico, que cuando decimos, ay, es que este es colérico, ¿cómo creemos que es? Ay, me quitaron la imagen, pero bueno, como el tigre, ¿verdad? O como el león. Pero también está el temperamento melancólico. Cuando decimos melancólico, ¿qué pensamos? Melancólico como romántico. Ay, melancólico, una melancolía, una cosa. Y cuando pensamos en el sanguíneo, ¿alguien sabe qué es sanguíneo? Y en el flemático, lento. Bueno, yo le voy a leer rápidamente algunas virtudes y algunos defectos, porque todos los temperamentos tienen virtudes y temperamentos. Nosotros tenemos un temperamento específico, o a veces una liga de 2 temperamentos, hasta a veces 3, y tenemos tanto las virtudes como los defectos de ese temperamento. Y yo les voy a leer rápidamente para que ustedes más o menos vayan conociendo. ¿Cómo es el sanguíneo? Bueno, el sanguíneo es sociable, entusiasta, optimista y carismático. Cuando decimos de eso, todos decimos, no, pues es chévere. Suelen ser buenos comunicadores y crean conexiones fácilmente. Pero ¿cuáles serán los defectos? Yo se los voy a leer aquí. Pueden ser desorganizados, superficiales y a veces inconstantes. Tienden a distraerse con facilidad. Eso es el sanguíneo. Usted ve una persona que es el alma de la fiesta, por ejemplo, si lo asemejamos en una fiesta, es el que esté bastante, pero bueno, llegué yo, ¿dónde está la rumba? ¿Dónde está la música? Ese es el sanguíneo. Ok, el colérico. Vamos a ver, porque tiene virtudes. Ustedes lo asociaron con el tigre furioso, rabioso, pero mira lo que dice aquí. Decidido, enérgico, ambicioso y líder natural. Son personas que pueden inspirar a otros y tomar decisiones rápidamente. Y entre los defectos puede ser dominante, impaciente y a veces agresivos, y su temperamento puede llevar a la irritabilidad. Entonces, si estamos en una fiesta, ¿cuál es el colérico? El que organizó, bueno, mira, el sonido lo ponemos por aquí, la comida va a ser esta, aquí, tú vas a prender y apagar la luz en tal momento, y cuando hagamos esto, usted va a hacer esto. Ese es el colérico, el líder. Ok, vamos a ver el melancólico. Las virtudes: reflexivo, sensible, detallista y creativo. Suelen ser profundos y tener empatía hacia los demás. Y entre los defectos, puede ser pesimista, autocríticos y tienden a preocuparse en exceso. A veces pueden ser demasiado introvertidos. ¿Y cómo sería un melancólico en esa fiesta que estamos armando hoy? El melancólico es que él está pendiente de los detalles, el que está pendiente de la decoración. Mira, vamos a poner aquí esta imagen, estos globitos, esta cuestión. O sea, es el creativo. Vamos a ver ahora el flemático. Las virtudes del flemático: calmado, confiable, equilibrado y pacífico. Suelen ser buenos mediadores y muy pacientes. Y entre los defectos pueden ser indecisos, pasivos y a veces apáticos. Su tendencia es a evitar conflictos. ¿Y qué haría el flemático en la fiesta? Él estaría no controlando la situación. Él diría, todo el mundo está desbordado haciendo algo y él está tranquilo, observando todo para ver qué va a faltar para él dar la solución. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer otro. O sea, más tranquilo, más pausado. Como vemos, todos esos temperamentos tienen virtudes y tienen defectos, ¿cierto? Así somos nosotros también tenemos virtudes y defectos porque realmente Dios nos creó con esa genética. Tenemos algún temperamento, estamos diseñados para tener un temperamento específico porque Dios nos creó con ese plan y vamos a responder de acuerdo a ese temperamento con el que Dios nos creó. Es heredado, es innato, no lo elegimos nosotros, ninguno es mejor que el otro. Usted no va a decir, es que yo quiero ser colérico porque es que mira, el colérico es líder. O yo dice, no, pero es que el flemático no se pone viejo nunca. Imagínate, cuando le sale una arruga, se me ha hecho tan tranquilo. Pero no es que uno sea mejor que el otro. Dios nos capacitó, nos dio cualidades y específicas a cada uno, tanto cualidades como defectos de nuestro temperamento. Y
Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué será el carácter? Porque yo tenía entendido que esta persona tiene carácter es cuando tú le dices, mira, vámonos por aquí. No, yo no me voy por ahí. ¿Y por qué me voy por ahí? Es que he decidido. A este es de carácter fuerte. O no, es que no me puede decir nada. Porque este es de carácter fuerte. Mi mamá me decía así, ay, no, hija, este es un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque es que tú quieres hacer lo que tú quieres. Estaba en formación. Y eso era lo que me decía mi mamá, que yo era de carácter fuerte, pero realmente el carácter fuerte es eso. Vamos a ver qué es el carácter. El carácter se desarrolla a través de la experiencia, la interacción con el entorno, incluye valores, principios, normas y educación. Entonces quiere decir que el carácter se puede trabajar. Cuando alguien, mira, estuve escuchando hace poco el conferencista que es muy famoso, que uno que es coreano, Yokoi Kenji, ustedes lo deben conocer porque se salen todas las redes cada rato. Y él estaba hablando acerca de este tema, del temperamento, de la personalidad, y él dice que aquí en esta parte del mundo, aquí en Latinoamérica, cuando nosotros decimos, mira, fulano tiene el carácter fuerte, nos imaginamos a alguien echando 3 gritos. Pueden decir cualquier cosa de Pedro, pero Pedro caminó sobre el mar. ¿Por qué? Porque Pedro era colérico, decidido, impulsivo. Señor, eres tú, voy. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos decían, bueno, es que dicen que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas. Y dice, ¿pero qué dicen ustedes que soy yo? ¿A quién salió primero diciendo qué? Pedro, ¿verdad? Pedro fue el que salió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos decir, wow, Pedro, ese temperamento ese bueno, porque mira, ve, impetuoso, valiente. Cuando vinieron a apresar a Jesús, él sacó un cuchillo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y dice, no, es que yo tengo que defender a mi maestro. Pero también vemos a un Pedro después, a las horitas después de que Jesús fue capturado, negándolo, diciendo, no, yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces. Y dice que la tercera vez hasta profirió malas palabras. Entonces, quiere decir que nuestro temperamento tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas, ¿verdad? Ahí podemos ver el lado que le faltaba todavía a Pedro trabajar de su temperamento. Pero fue después de que Jesús resucita, les deja el Espíritu Santo, él tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, y ese temperamento de Pedro pudo verse transformado de ser de una pajilla movida por el viento a ser esa piedra, roca firme, inconmovible. Y podemos ver que luego de Pedro, hasta ser ese impulsivo que le cortaba la oreja al siervo del sumo sacerdote, pudo escribir en una de sus cartas lo siguiente. Quiero leérselos y yo creo que ahí me lo van a poner en pantalla para que ustedes me acompañen en la lectura. Dice, 1 de Pedro 3, 8, 12, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar el bien y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y yo les pregunto aquí, ¿qué cambió en Pedro cuando escribió esta carta? Porque ahí está diciendo, no paguen mal por mal. Y recuerden que fue el que vinieron a atacar a Jesús y él ¡fum! ¿Qué cambiaría en Pedro? Él cambió su temperamento, cambió su carácter, desarrolló el carácter en el transcurso del tiempo, con el aprendizaje de estar caminando con el maestro, con el toque del Espíritu Santo, con la madurez que pudo haberle llevado el caminar con Cristo. Y vemos que este hombre, después de ser un impulsivo, también una de sus cartas le dice, hijitos, le dice a sus discípulos. Y yo digo, míralo, cómo cambió Pedro después de decir, Señor, vamos a hacer esto, de manera impulsiva, hacer ese que llama hijitos
a sus siervos, ¿verdad? O sea, a sus discípulos. Y bueno, podemos ver qué cosa debemos trabajar nosotros. Lo primero que Dios quiere trabajar en ti y en mí es nuestro carácter. Él no te va a cambiar el temperamento porque por algo Dios te lo dio. Por algo Dios te dio esas cualidades y esos defectos que tiene un temperamento. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Trabajar nuestro carácter para que pueda ser fuerte, así como lo hizo Pedro. Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros así como se formó en Él. Y vamos a ir viendo un poco este versículo y miren lo que dice aquí. Sean todos de un mismo sentir. En otro de los pasajes dice sean todos de un mismo pensamiento. ¿Y sabe lo que es difícil? En una congregación como esa, en una iglesia que él estaba escribiendo, una iglesia que puede haber estado siendo perseguida, realmente estaba siendo perseguida, y le decía, no paguen mal por mal, pero es que me están persiguiendo, Señor, ¿cómo no nos defendemos? No paguen mal por mal. Tengan ustedes el mismo pensamiento, el mismo sentir, y el tener el mismo sentir o el mismo pensamiento, él está hablando acerca de tener el mismo pensamiento de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos lograr conocer los pensamientos de Cristo? Mira, ciertamente en Isaías 55:8 dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Voy a leerle una versión que me gusta mucho, que dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, asimismo son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea, el Señor está diciendo, en tu mente finita no caben mis pensamientos, pero yo quiero que tú reestructures tus pensamientos, así como lo hizo Pedro. Porque Pedro, después de ser tan impulsivo, vino a ser un hombre que le dijo, no pagues mal por mal. Tengan todos ustedes un mismo sentir. Él está hablando a una iglesia perseguida, que díganme ustedes, una gente que la estaban persiguiendo, que lo estaban atacando. A nosotros medio nos dicen tres cosas y nosotros nos queremos defender, ¿o no? Si nos dicen, es que están hablando de esta iglesia, esto, y tú dices, no, es que esa gente, empezamos una vez, no, que tenemos que hacer esto. O sea, nosotros tratamos de defendernos. Imagínate cómo estaría la iglesia primitiva, que lo estaban acosando, le estaban diciendo que Jesús no era el verdadero, que era un falso profeta, 1000 cosas le pudieran haber estado diciendo y persiguiéndolos para matarlos. O sea, que quiere decir que su vida estaba en peligro. ¿No querían ellos defenderse? Pero ciertamente dice eso allí, no pagues mal por mal. Ten un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y sigue diciendo Pedro allí en esa carta, en primera de Pedro, sean compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Eso es que trabajar el carácter, ¿cierto? Porque a veces nosotros no queremos nada así humilde. Y ser compasivo, ponernos en el lugar de otro, no queremos. O sea, nosotros a veces estamos no es que eso, no, mi temperamento es así. Ay, el Señor me creó que yo tenía que tener mis propios deseos y mi propia cosa, primero yo y después. Eso es lo que nos han dicho muchas veces, primero tú y lo demás a ver si queda. Pero aquí dice que no, seamos compasivos, seamos fraternales, seamos misericordiosos, de un espíritu humilde. Y eso te forma a través, así como le decía al principio, con dominio propio, porque el carácter se forma con dominio propio. Aparte en este versículo podemos desglosarlo más y podemos ver 3 cosas que Dios quiere que trabajemos nosotros en nuestro carácter para ser formado. Y eso es lo que vamos a conocer un poco hoy. Esas 3 cosas que el Señor quiere para que se forme nuestro carácter. La primera cosa que debemos hacer es disciplinar nuestra lengua. Recuerden que el carácter se forma con los valores, con los principios, con la disciplina, o sea, con un trabajo arduo. O sea, eso no es de que, no, yo estoy dejando que como vaya pasando el tiempo, esto se va a ir mejorando. O muchas personas creen que, bueno, que la madurez le da solamente el tiempo. Realmente la madurez no solamente le da el tiempo, también da que nosotros podamos evaluarnos, rectificar y poder mejorar. Porque si nosotros no somos conscientes de las cosas, no las vamos a trabajar, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que debemos hacer es disciplinar la lengua. Por eso allí dice, no devolviendo mal por mal
o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, ¿quién quiere ver aquí, ver el bien de la vida? Si yo les pregunto, la primera que levanto la mano soy yo, ¿verdad? Entonces, aquí una de las cosas, de los aspectos que está diciendo Pedro allí, es refrena tu lengua. Y eso a veces cuesta, ¿cierto? También ahorita lo vamos a leer. Mira, ¿cómo cuesta refrenar la lengua? La lengua, bueno, así como dice Santiago. Santiago dice que la lengua es un órgano tan chiquitico, pero es como el timón de una gran nave, que esa nave es gobernada por ese pequeño timón y que esa lengüita tan chiquitica puede ser como un fueguito que prende un gran bosque. Entonces quiere decir que una de las disciplinas que nosotros tenemos que trabajar, que desarrollar, es la lengua. Mira lo que dice Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento en espíritu. También en Proverbio hay otro pasaje que dice que el hombre sabio es tardo para hablar y pronto para oír. O sea, quiere decir que hay muchos pasajes bíblicos que nos dice que nosotros tenemos que ser conscientes en qué estamos hablando. Y a veces somos tan ligeros para hablar y nos excusamos. Es que yo tengo que decir la verdad a la gente porque peor es que sea hipócrita. No sé si ustedes han escuchado. Es que yo soy así, clara y pelada. Aquí alguien, yo solo tengo que decirle sus verdades en su cara. Y no medimos si estamos edificando o estamos destruyendo con nuestras palabras. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que en casa a los niños se les dice, no, es que tú sí eres bruto, este muchacho no sabe hacer las cosas, se le caen las bromas, torpe. O la esposa con el esposo, es que mi esposo es así, que esto, que lo otro, y hablamos mal del esposo con otra persona, o la esposa, del esposo o del esposo con la esposa. Y nosotros pensamos, piense ¿usted cree que un niño pequeño va a querer que, por ejemplo, se le caiga el vaso con el líquido, con el agua, con el jugo? No va a querer. Alguien comete algún error y lo hace queriendo. Y a veces nosotros somos tan fáciles para criticar y para condenar, en vez de edificar con nuestras palabras, lo que hacemos es, yo digo, en vez de tener palabras de edificación, tenemos palabras de destrucción. Entonces debemos estar consciente de eso, de que debemos disciplinar. Ay Dios, yo me tropiezo con esto cada rato, voy a poner un poquito más para acá. Disciplinar nuestra lengua. Porque un carácter fuerte frena la lengua. Un carácter fuerte no es que habla desmedidamente o que dice 3 palabrotas. Un carácter fuerte frena su lengua. Piensa antes de hablar, eso es difícil. No sé si a ustedes les pasa, o que yo porque soy mujer. A veces uno dice unas cosas y dice, cónchale Señor, ¿para qué lo dije? Y después que uno lo dice, ¿cómo la recoge? ¿Cómo recoge uno las palabras después que las dice? Claro, uno puede enmendar y decir, bueno, reconozco mi error, perdóname. Pero a veces es difícil. De hecho, hay una parábola por ahí que dicen que una persona que bota un agua en un piso y después le dice, recógela. ¿Cómo va a recoger esa agua? Con sucio, ¿verdad? Bueno, así son las palabras. Después que las suelte, por más que trate de recogerlo, ya has hecho un daño. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Frenar nuestra lengua es algo de carácter fuerte. Piensa antes de hablar. Habla de manera consciente. Porque realmente lo primero que Dios quiere trabajar en nuestra vida es ¿qué? ¿Qué quiere trabajar Dios en ti y en mí? Nuestro carácter. Ok. Veamos el segundo punto de las cosas que Dios quiere modelar con lo que dice allí Pedro, en Primera de Pedro. Dice, apártense del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Debemos disciplinar nuestra voluntad. Y si usted dice, pero ¿qué es la voluntad? Ya va, que voy a tomar agua. Espérenme.
que todavía tengo tos, oyeron. Bueno, la voluntad propia es decidir, dirigirse, dirigir tu propia conducta, establecer tus propios objetivos de manera intencionada. Esa es tu voluntad. O sea, yo quiero hacer mi voluntad, bueno, yo tengo un objetivo, me dirijo a eso. Pero hay más que una voluntad, es tu voluntad, está la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Dice que es buena, agradable y perfecta. Decíamos en Isaías, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos son más amplios que los míos. La voluntad de Dios para su creación es una voluntad buena, agradable y perfecta. Y nosotros, con nuestro temperamento, a veces somos voluntariosos. Dice uno, esta persona es voluntariosa, hace lo que quiere. Pero nosotros debemos modelar también eso, que nuestra voluntad pueda ser alineada a la voluntad del Señor. Y ciertamente, para nosotros apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla, es una cuestión de voluntad. Porque debemos apartarnos. Nosotros estamos rodeados en un mundo que ofrece grandes placeres, ¿cierto? O pueden ser cosas que nosotros nos llamen la atención, o sea, que nos tienten a nosotros particularmente. Y Dios dice, apártate del mal, busca el bien y síguelo. O sea, quiere decir que ahí hay una fuerza de voluntad. Tú tienes que actuar. Para apartarte, tienes que actuar. Para buscar el bien, tienes que actuar. Para seguir el bien, tienes que actuar. Entonces, tienes que aplicar tu voluntad allí, someterla al Señor. Y alguien que también en la Biblia, porque yo le dije que había varios personajes, ¿verdad? Todos los personajes yo me puse a evaluar qué temperamento será este y qué temperamento será el otro. Yo me imaginaba ahí qué temperamento es cada uno de los personajes. Y yo decía, bueno, mira, David. Ay, pero qué bello, porque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, ay, uno siempre dice, yo quiero ser como David, ¿verdad? Mira, este hombre que yo lo categoro como un melancólico colérico, porque él era un artista, ¿verdad? Él era artista, apasionado, pero también era valiente, era impetuoso, porque un chamito adolescente ir a pelear con un gigante tenía que era valiente, ¿verdad? Pero mira él, el profeta, pero Dios a través del profeta lo unge como un rey. De que él fue ungido como rey, a tomar el reinado, pasó bastante tiempo. Si yo sabiendo que soy rey, con mi temperamento no procesado, digo, no, pues yo soy rey, vamos a darle, listo, ¿verdad? Pero ¿qué fue él? Él se dejó procesar por el Señor. Pasó muchas cosas, tuvo persecución por parte de su rey. Aún así, sus valores y sus principios, o sea, su carácter no lo dejó sobrepasarse con su rey. Aún sabiendo que él era un rey ungido por el Señor. Él pasó varias situaciones, o sea, las circunstancias le fueron modelando su carácter. Y dice él en el Salmo 103, 1 al 2, en una de sus circunstancias, dice: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de tus beneficios. Allí podemos ver que él puede ser que no tenía ánimo de alabar al Señor y le habla a sí mismo, o sea, él está sujetando su voluntad a la voluntad del Señor. Él está trabajando su voluntad. Dice: Señor, alaba alma mía al Señor, aunque yo no sienta. A veces nosotros somos, bueno, como esa hojita lanzada por el viento que era Simón al principio, ¿verdad? Si siento, hago. Si no siento, no. Pero el carácter no es solamente si tú sientes o no sientes. Un carácter fuerte, un carácter formado es así como dice el Salmo: alaba alma mía si no tenga ánimo, así no quiera. Yo sujeto mi voluntad a la voluntad del Señor. Sujeto mi voluntad. Tengo ese dominio propio, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Y para apartarnos del mal y hacer el bien, tenemos que hacer así como David.
que aún siendo ungido como rey, él esperó que Dios obrara para él. Y aún así, después de tomar el trono, siguió cometiendo errores, porque errores es lo que nosotros vamos a cometer, ¿verdad que sí? Así el Señor esté en nosotros. Es un trabajo diario, por eso vamos a ir trabajando de la mano del Señor ese carácter para que pueda ser un carácter fuerte y poder sacar lo mejor de nuestro temperamento. Para ser conscientes de esto, de sujetar la voluntad de Dios, debemos estar conscientes ¿de qué? De que lo primero que Dios quiere trabajar en nuestra vida es mi carácter. Y siguiendo con lo que dice Primera de Pedro, ¿verdad? Hay una tercera cosa que debemos disciplinar. Y esa tercera cosa es disciplina tu fe. Mira, allí en el versículo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y algo que nosotros debemos estar conscientes, que para acercarnos a Dios lo hacemos por fe. Porque nosotros oramos a Dios es porque tenemos fe. Y eso es, saber que Él nos responde es por fe. Por eso es algo que debemos disciplinar. Es algo que nosotros debemos ser conscientes que es parte de trabajar el carácter. Disciplinar nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso debemos estar conscientes de esto, de que su palabra en nosotros es el que hace transformar ese carácter. O sea, que el carácter de Dios pueda ser formado en nosotros va a ser cuando sujetemos nuestro temperamento y formemos ese carácter, que es el carácter que Dios quiere para nuestras vidas. Sabiendo que en la palabra de Dios están sus pensamientos, así como decíamos en Isaías 55, sus pensamientos son más altos que los míos, sus planes son más altos que los míos. ¿Cómo conocemos esos planes de Dios? Lo conocemos a través de leer su palabra. Y al leer su palabra obtenemos esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por oír, y ahorita podemos decirla hasta por leerla, por leer su palabra. Y bueno, entonces yo ve esa parte negativa mía, yo tenía que trabajarlo, la crítica de las faltas esas que yo eran memorables, eso pasaron los años 1600, yo lo recordaba como si fuera hoy. Y miren, y yo tenía una excusa, porque muchos saben ustedes que yo fui militar, y ahí en la parte militar me decían, usted espere lo malo para que cuando pase lo bueno, usted no caiga tan, o sea, si pasa lo malo, bueno, no queda tan sorprendido. Y muchas veces el negro me decía, pero Eunice, ¿por qué tú piensas de esa manera? Todo lo malo. Y yo, bueno, para que cuando pase lo bueno me quede sorprendido, y cuando pase lo malo, bueno, lo esperaba. No, chica, la negativo me tocaba trabajarlo en mi vida. O sea, mire, terapia pareja, oyeron. Eso fue bastante soja de escribir. Y a mí me gusta escribir, porque aparte que siempre me lo mandan de tarea para que yo reflexione y lo vea, me hago consciente de qué estoy pensando, de qué cosas debo trabajar de mi carácter. Ciertamente me falta, pero ya por lo menos ya yo digo estos defectos ya no los tengo tan pronunciados. Sentirme culpable por lo que no hice, por lo que no dije o por lo que dije. Si el Señor me libró a mí, me justifica, ya soy libre de la culpa. Y mire, de lo colérico, mucha gente me ve así dulcita, pero colérico, yo digo, tengo todo lo negativo. Colérico, impaciente. Ay, padre, que a mí no que me digan, mira, es hasta Lori que yo tenga que esperar. No. Yo digo, yo prefiero que me esperen a esperar. Me ha tocado trabajarlo. Mi esposo me dice, no vamos a llegar tarde. Ey, pero ¿para qué si para estar esperando? No, nosotros llegamos temprano. Y mire, ¿cómo ha sido la lucha de pobre hombre? De tener que sacarme a tiempo. Me cuesta relajarme mucho. Eso me ha tocado irlo trabajando. Respira, pero ¿por qué estoy estresada? Ahí las muchachas del grupo me dicen, pero es que Eunice, de verdad que yo siempre la veo así suricata, estresadita. Y es verdad. Entonces, me cuesta relajarme. Inflexible. A las mujeres que yo he mentoreado me dicen, no, a mí no me gusta la pastora.
no, usted es muy ruda. Yo, pero qué ruda si yo soy mansa paloma. ¿Verdad? Sí, es verdad, soy muy inflexible y poca tolerante a los errores. Eso cómo me ha costado trabajarlo. O sea, el saber qué temperamento somos nos hace saber que tenemos cosas que debemos trabajar y desarrollar el carácter. Yo no soy lo que era antes. Déjeme decirle, si nosotros no podemos ver, yo no soy lo que era antes, pero tampoco soy lo que quiero ser, o sea que debo seguir trabajando. Y por eso me ha tocado aplicar estas 3 disciplinas: refrenar mi lengua, ya no ser crítica. El que está más cerca conmigo y que se lleva la peor parte es el negro, pero bueno, ya he aprendido ya ni a criticarlo en la mente. Me ha tocado ser disciplinada en la fe, porque como melancólica, así me gusta ser un poco como realista, ¿no? Es que tengo que ver para creer. Ese es un defectico del melancólico. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí? Aprender a crecer en mi fe, disciplinar mi fe, disciplinar mi voluntad, porque como colérico, como soy terca. O sea, no es que disciplinar mi voluntad a la voluntad del Señor. O sea, que quiere decir que me ha tocado hacer estas disciplinas y aún me toca hacerlo. Pero sé que el Señor está trabajando en mi carácter. Y así como Pedro pudo ser transformado de esa paja movida por el viento a ser una roca firme, de ser tan impulsivo, tan atropellante, diría yo, a ser un hombre que decían: sean compasivos, refrenen su lengua. Mejor que él, más testimonio que él no puede haber sido, porque él era bien impetuoso para la lengua, ¿verdad? Él hablaba primero, el primero que hablaba era él. Y que él pueda venir a decir después en esta carta, después de haber procesado su vida, de haber procesado su carácter, decir: refrenen su lengua, sean compasivos, busquen el bien, sujeten su voluntad a la voluntad del Señor. Podemos decir eso que dice Filipenses. Yo se los voy a leer porque de verdad marcó mi vida esta parte de Filipenses 3, 13, 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y con respecto a esos defectos de mi temperamento, yo también digo eso: no pretendo haberlo alcanzado, pero ya sé que sí, cometí muchos errores en el pasado, pero no sigo culpándome por ello. Ahora los evalúo, crezco en eso, formo mi carácter, que me alineo al carácter del Señor, me dejo modelar por su palabra, aplico estas 3 disciplinas y puedo decir: me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Mi gente, Dios en este tiempo quiere hablarnos de eso. En estas 5 semanas no se las pierdan, porque Dios va a trabajar ese carácter en nosotros. Y los muchachos de la banda, no sé, se fueron. Se les olvidó el pase. Nosotros debemos saber que esto es una batalla con nosotros mismos. No es con algo físico, es en nuestra mente, es en doblegar los defectos de nuestra personalidad y poder formar ese carácter de Dios, de ser esa perla preciosa que a pesar de las circunstancias pueda poder responder bien. Doblegar nuestro carácter es saber responder a las circunstancias, no dejarnos llevar por las circunstancias que nos rodean, por las aflicciones, por las situaciones difíciles. No excusarnos de eso, de decir: no, pero es que yo le respondí mal porque el primero me provocó. Él me dijo 3 cosas y yo le dije la 4ª. No, es poder doblegar nuestro carácter. Es poder saber que el carácter de Cristo se forma en nosotros. Es modelar nuestro temperamento. Y que sea el Señor trabajando en eso en nosotros para hacer su carácter perfecto en nosotros. Recordando eso, que no lo hemos alcanzado, pero nos extendemos a lo que está delante. Proseguimos
a la meta. La meta es tener ese carácter del Señor formado en nosotros. Al premio del supremo llamamiento. Recordando siempre que lo primero que el Señor quiere trabajar en ti y en mí es nuestro carácter. Yo quiero que hoy vamos a orar por eso. Vamos a poner nuestros pies, o si usted quiere estar sentado. Por eso quiero que esta semana piense en su temperamento y haga una lista de las virtudes y de los defectos que debe educar. Usted se va a buscar a su líder o a su mentor y va a hablar con él. Va a compartir qué situación ha permitido Dios en su vida para transformar su carácter. En compañía o intimidad, haz una oración a Dios donde le entregues a Cristo los defectos de tu carácter que debes corregir para parecerte más a Él. Recuerden que esto es trabajar día a día. Evaluemos, pongamos a Dios también esto, compartamos con otra persona, porque acompañados podemos trabajar las debilidades de nuestro carácter. Seamos conscientes en esto, gente, de procesar estas debilidades de nuestro temperamento para que el carácter del Señor sea formado en nosotros. Y quiero que este mes no se pierdan esta serie. Vengan todas las semanas. Bueno, que tengan feliz domingo. Dios les bendiga.